Una de las razones por las cuales ayer pedí mucha oración por este mensaje es porque es un mensaje muy fuerte, difícil. Y siempre en tiempos así, Satanás, el mundo y la carne ponen muchísimos obstáculos para que personas no vengan a la iglesia, como ha sucedido hoy con algunos. Vamos a orar por ellos. Vamos a rogarles que escuchen este mensaje y vamos a platicar con ellos de lo que vamos a aprender hoy. Pero no solamente aquellos que no vienen, son las distracciones aquí, de fuera, pero ya hemos estado aquí en este edificio por 4 años. Deberíamos haber aprendido cómo no distraernos tanto por el tráfico, ¿no? Ante todo son las distracciones de nuestras mismas mentes, nuestros corazones, nuestros pecados. Jóvenes, niños, voy a pedirles a ustedes que pongan mucha atención, que no leen sus celulares, que no estén viendo Facebook o WhatsApp o lo que sea. Adultos también, de nadie, ¿no? Y que todos pongan mucha atención. Porque ustedes están aquí por una razón. Están aquí por este mensaje. De eso no hay ninguna duda porque están aquí. Los puedo ver. Entonces Dios quiere que ustedes estén para escuchar este mensaje específico de su palabra. Vamos a poner mucha atención y pedir a Dios que nos enseñe. Entonces estamos en el libro de Romanos. Romanos 13, y vamos a leer los versículos 11 a 14. Romanos 13, versículos 11 a 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vamos a orar. Padre, enséñanos hoy, te pedimos, quebrántanos hoy, porque si en verdad tu palabra es como martillo para el corazón duro. Y tal vez no tenemos, como tus hijos, corazones completamente duros, pero hay áreas en nuestros corazones que son muy, muy duros. Tendemos a ir a extremos. Dormimos mucho espiritualmente. Y necesitamos que hoy tu palabra nos levante, que nos despierte para que vivamos por ti. Te pedimos que lo hagas en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuántas personas aquí usan una alarma para ayudarles a levantarse en la mañana? Bien. Yo también. ¿Por qué la usamos? La usamos para estar seguros que no dormimos más de lo que deberíamos. La usamos para estar seguros que nos levantemos a tiempo. Por supuesto, hay algunas personas que no necesitan una alarma, cuyos cuerpos están bien regulados para levantarse a tiempo, pero la mayoría de nosotros, como ya vi, necesitamos un tipo de alarma para que podamos levantarnos en la mañana. Las alarmas, entonces, son importantes. A veces necesitamos muchas. ¿Alguien ha puesto varias alarmas en su celular para levantarse en la mañana? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos muy cansados, tenemos miedo de que vamos a seguir durmiendo sin escuchar la alarma, por eso ponemos más que una. A veces necesitamos muchas alarmas porque tenemos la tendencia de ignorar la primera y dormir más. Y si ignoramos la alarma completamente, ¿qué pasa? No nos levantamos. Y llegamos tarde al trabajo o a la escuela y eventualmente eso nos mete en problemas. Así que creo que entendemos en la vida diaria la necesidad de una alarma y el peligro de ignorarla. En esta tarde es mi deseo
Y también creo que es mi responsabilidad sonar una alarma para nosotros y nuestra iglesia. Este pasaje que hemos leído es una alarma de Dios para su pueblo. Es una alarma para que nos despertemos en nuestro sueño y vivamos por Cristo mientras todavía tenemos tiempo. Es una alarma para que la iglesia de Dios se levante antes de que no tenga más oportunidad de hacer su obra aquí en el mundo. Muchas veces no nos gusta oír la alarma. No es un sonido agradable. Tal vez una de las mejores cosas cuando vamos a las vacaciones es no tener que poner la alarma, ¿verdad? No tener que despertarnos con alarma en la mañana. Pero aunque la alarma no es siempre agradable, sí es necesaria. Y creo que es lo mismo aquí en este mensaje. El dormir es agradable. El dormir es cómodo. A nadie le gusta despertarse por la alarma, pero diariamente la necesitamos en la vida en este mundo. Y como cristianos también necesitamos a veces que alguien suene la alarma para que nos despertemos, para que nos levantemos de nuestro sueño espiritual. Por eso el título de este mensaje es Despiértate, dormilón. Despiértate, dormilón. Pastor, qué fuerte. Sí. Somos dormilones. Nos quedamos en nuestro sueño espiritual. Eso no está bien. Yo quiero decir a cada uno de ustedes y a mí mismo en esta tarde, levántate de tu sueño. Despiértate, iglesia de Dios. Vive por Cristo mientras todavía hay tiempo y oportunidad. Haz caso a la alarma y levántate hoy de tu sueño. Entonces, por medio de este pasaje, quiero que aprendamos en primer lugar la necesidad de conocer el tiempo. El versículo 11 empieza hablando de la necesidad de conocer el tiempo, la necesidad de discernir la edad en la cual vivimos. Si abrimos nuestros ojos, es fácil conocer el tiempo en el cual vivimos. Vivimos en un tiempo horrible, en un tiempo completamente en contra de Dios. Eso se ve en las noticias, en los gobiernos, en nuestros países, en nuestra cultura, en nuestra propia ciudad. Cuando el mundo de hoy quiere leyes que permiten la matanza de los bebés en el vientre, cuando la cultura de hoy quiere leyes que promueven el matrimonio del mismo sexo, que conforme a Dios es pecado y no es un matrimonio verdadero. Cuando vivimos en tiempos así, ¿puedes entender que no es tiempo para estar dormido? No es tiempo para tener ningún derecho de ser dormilones cuando vivimos en un mundo así. Tenemos que conocer el tiempo, tenemos que discernir la edad en la cual vivimos. Pero creo que aquí no vemos solamente la necesidad de discernir la edad, el mundo en general. También es esencial conocernos a nosotros mismos. Tenemos que reconocer que estamos durmiendo cuando deberíamos estar levantados y despertados. Es un gran problema pensar que estamos bien cuando estamos viviendo en una manera que no agrada ni glorifica a Dios. Tenemos que conocernos y reconocer que muchas veces vivimos dormidos espiritualmente. Tal vez no siempre, tal vez sí. Pero por lo menos nosotros, los cristianos aquí, tenemos que reconocer que muchas veces vivimos espiritualmente dormidos en vez de estar participando activamente en la batalla espiritual diaria. Como iglesia, como la iglesia cristiana, el Redentor, tenemos que conocernos en nuestros pecados y nuestras fallas. Y reconocer que muchas veces aquí en esta iglesia estamos durmiendo cuando deberíamos estar despertados. Que pensamos que estamos bien. Cuando Dios nos ve y dice, levántense dormilones,
¿Qué están haciendo en el mundo? ¿Qué están haciendo con tus muchas excusas por las cuales no me sirven como te mando? Necesitamos conocer el tiempo y reconocer que ya es hora de despertarnos y estar levantados en vez de dormidos. Pero tal vez te preguntas, ¿pero qué es el problema en dormir? Necesitamos dormir, ¿verdad? No podemos vivir sin sueño. Claro. Pero tenemos que entender lo que la Biblia quiere decir cuando habla aquí del sueño. Y así vemos en segundo lugar el peligro de dormir. Deberíamos entender este pasaje que no está hablando de que nunca deberíamos dormir de manera física. Obviamente no es lo que está diciendo. Es una ilustración. Y creo que la entendemos, ¿no? Porque en la vida diaria sí tenemos que dormir. ¿Verdad, jóvenes? Adultos, niños, tenemos que dormir. Okay. Pero aquí habla de ser insensible a lo que está pasando en tu alrededor. Está hablando de ser perezoso y estar dormido en vez de estar activamente participando en tu crecimiento y santificación. Dios usa esta ilustración tan común de la vida diaria de dormir para hablar de dormir espiritualmente, para hablar del sueño espiritual, para hablar de la pereza espiritual, para hablar de no estar luchando en la batalla diaria, no estar trabajando y creciendo en nuestras vidas. Es lo que significa dormir espiritualmente. Tenemos algunos ejemplos en la Biblia del peligro de dormir, que habla del sueño físico, pero también tiene que ver con el sueño espiritual. Por ejemplo, podemos pensar en Mateo 26 y los discípulos, cuando estaban con Cristo en el huerto de Getsemaní, antes de que fuera traicionado, y Cristo les pidió orar y velar con Él. Pero leemos este capítulo que no podían. ¿Ustedes recuerdan, no? Cristo los halló durmiendo y les dijo, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El problema de los discípulos aquí no era tanto el sueño. El sueño en sí mismo no es pecado. Dormir no es pecado. Pero tiene su tiempo. Y puesto que ellos estaban durmiendo cuando deberían haber sido orando y velando con Cristo, cayeron en pecado. Y así es para nosotros también. A veces deberíamos estar orando y velando, pero estamos durmiendo. Tal vez físicamente, literalmente estás durmiendo. Abres la Biblia para leerlo en la noche y... Okay, aquí en la iglesia... estás durmiendo. Pero ante todo espiritualmente. Estamos dormidos espiritualmente y muchas veces ni nos damos cuenta. Es muy peligroso. Porque sin la oración, sin orar y velar, no podemos resistir la tentación. Puede ser que a veces pasas por tiempos cuando tú caes mucho, cuando parece que caes en cada tentación posible. ¿Sabes por qué? Puede ser que estás durmiendo espiritualmente, que no estás alerta, que no estás despertado y así caes tan fácilmente. La persona que no se ha levantado, que se queda en su sueño espiritual, va a caer en muchísimo pecado porque no está preparado. Por eso Dios nos ha dado esta alarma que dice, levántate dormilón, ya no es hora para estar dormido, es hora para levantarte y velar y orar. Hay mucho trabajo que hacer. No tenemos el derecho de dormir y no hacer nada. Tú dices, no, pero honestamente no tengo tiempo para leer y orar cada día. Honestamente no tengo ganas a esforzarme a asistir al culto de oración después de un día pesado de trabajo. Como ser humano te entiendo. Como cristiano y pastor te digo, en cuanto al tiempo, todos tenemos las mismas 24 horas al día.
La cuestión nunca es falta de tiempo. Es cómo organizamos nuestras prioridades. ¿Ok? El problema nunca es falta de tiempo. Es cómo organizamos nuestras prioridades. Y yo sé que cuando digo esto, algunos aquí inmediatamente piensan que yo no entiendo. Que no estoy tan ocupado como tú. Que no entiendo cómo es tu vida. Pues tal vez no. Pero lo que digo es la verdad. De todos modos. Todos nosotros tenemos las mismas 24 horas al día. El problema no es falta de tiempo, es cómo organizamos el tiempo que tenemos. Ya con tus excusas, hermano. Ya con tus excusas, hermana. Ya. Eso es levantarte y no estar dormido. O en cuanto a tus ganas o falta de ganas. A veces es una lucha, claro. A veces pasamos por días muy pesados y con muchos ataques y la única cosa que queremos es regresar a la casa y dormir. Entiendo. Pero por eso la alarma. Despiértate, levántate de tu sueño. Es peligroso ignorar lo que es para tu bien espiritual solamente porque en el momento no tienes ganas. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro para tu vida! ¡Qué peligro para tu familia! ¡Y qué peligro para nuestra iglesia! Ya es tiempo de dejar de dormir espiritualmente. Necesitamos discernir el tiempo. Reconocer la necesidad de nuestras vidas. Reconocer que es peligroso seguir en tanta pereza espiritual. Ya es tiempo de dar prioridad a la lectura de la palabra de Dios diariamente. Ya es tiempo de dar prioridad a la oración diaria. Ya es tiempo de dar prioridad a la oración en la iglesia y las clases y las reuniones en la iglesia. Ya es tiempo para esa iglesia levantarse. Porque es muy peligroso para ti, para mí y para nuestra iglesia seguir durmiendo. Necesitamos levantarnos y despertarnos y reconocer los días en los cuales estamos viviendo, el peligro en el cual estamos viviendo, el peligro en el cual tú has puesto a tu familia, porque estás dormido. Lo que sigue en nuestro pasaje, en tercer lugar, es el llamado mismo. Es llamado a despertarnos en el versículo 11. Es la alarma misma cuando Dios dice, es ya hora de levantarnos del sueño. Hermanos, esta no es una sugerencia. Esta no es una opción. Si somos los hijos de Dios, si reclamamos servir al Dios todopoderoso, al Dios perfecto, este es un mandamiento para nosotros. Ya es tiempo de levantarnos del sueño. Y fíjense en las palabras, fíjense en cómo Dios inspiró a Pablo a escribir esta alarma para nosotros. Fíjense, no dice, es hora de levantarnos del sueño. Dice, es ya hora de levantarnos del sueño. Una palabra pequeñita, pero importante. Aquí vemos, hermanos, que eso es urgente. Vemos un énfasis. Cuando tú hablas con tu hijo o tu hija en la mañana, dice, ya es tiempo para levantarte, tenemos que ir a la escuela. Y tu hijo dice, sí, pues voy. Y dice, no, ya es tiempo, levántate, estamos atrasados, vámonos. Dice, ya, es urgente, ya no tenemos más tiempo. O pides algo en una tienda y tú vas el día cuando ellos dicen que tu producto va a estar y te dicen que no está. No, está mal. Entonces, no, pero lo necesito ya. ¿Qué estás diciendo? Es urgente. Necesito esta cosa en este momento. Hermano, hermana, esto es lo que Dios te dice hoy. Dios te dice, ya
Es tiempo de levantarte de tu sueño. Ya es hora para organizar bien tus prioridades y ponerme a mí en primer lugar y leer mi palabra consistentemente y orar a mí y no menospreciar las reuniones de la iglesia. Levántate ya. Esas son las palabras de Dios para ti. Para ti, no para tu vecino, no para tu esposo, no para tu hijo, para ti. Ya. Ya es tiempo. No puedes esperar hasta mañana. No puedes esperar hasta que tengas ganas. No puedes esperar hasta que las cosas se tranquilicen en tu casa o en tu trabajo. No. Porque Dios dice, ya es hora, ya es tiempo de despertarte del sueño y dejar atrás tu pereza y empezar a trabajar fervientemente. No hay más excusas. Tú tal vez puedes justificar en tu propia mente por qué no pases tiempo con Dios cada día. Tal vez puedes justificar ante mí la razón por la cual no vienes a la escuela dominical o al culto de oración los miércoles. Pero en realidad lo que necesitas hacer es justificarte ante Dios. Y es mucho más difícil. Es mucho más difícil porque tú tienes la palabra de Dios mismo en tus propias manos y puedes leer sus palabras que dice que ya es hora. No mañana, no la siguiente semana, no el siguiente mes, no el siguiente año. Ya. Ya es tiempo. Después en el pasaje Dios nos da la razón por qué tenemos que despertarnos. Leamos otra vez los versículos 11 y 12. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Esa es la razón por la cual es tan importante que nos despertamos ya. Porque la noche está avanzada, se acerca el día, estamos más cerca al día de nuestra glorificación que cuando éramos salvos. Aquí la palabra salvación no se refiere al momento en el cual fuimos justificados y salvos por Dios. Habla de la glorificación. El día cuando no vamos a tener más pecado y viviremos con Dios para siempre. Está diciendo, cada día más, cada día que pasa, demuestra que tenemos menos y menos tiempo para vivir para Dios en este mundo. El día de tu glorificación está más cerca que era cuando creíste en Cristo. Es muy importante darnos cuenta de esta verdad porque muchos dicen, sí voy a servir a Dios con toda mi vida. Nada más tengo que terminar primero la prepa o la universidad y después voy a tener tiempo para servir a Dios. O personas dicen, sí voy a servir a Dios con toda mi vida, pero primero necesito encontrar una pareja. Y cuando nos casemos, vamos a servir a Dios juntos. O dicen, sí voy a servir a Dios con toda mi vida, nada más tengo que encontrar un trabajo mejor y más estable. Y después voy a tener el tiempo necesario para pasar con Dios. O dicen, sí voy a servir a Dios con toda mi vida, voy a pasar mucho tiempo con Él en la palabra, en oración, y voy a estar en cada reunión en la iglesia. Nada más tengo que terminar esta etapa de mi vida que es muy difícil. Y después lo voy a hacer. Todas esas personas, con esas excusas, tienen algo en común. Nunca van a servir a Dios con todas sus vidas. Nunca. Pueden ser esas excusas o cualquier otra en la cual puedes pensar, pero si dices que vas a servir a Dios más, que vas a asistir más a la iglesia y leer más y orar más, pero después de algo en tu vida, nunca va a suceder. Nunca vas a llegar a un punto cuando todo está tan estable y tan tranquilo que puedes empezar a servir a Dios. Nunca. Nunca. Porque la vida es difícil. La vida es ocupada. Y eso no va a cambiar. Por eso tienes que empezar ahora, ya. No importa cómo eres, no importa cómo son tus ganas, no importa cómo es tu tiempo, no importa cómo es tu trabajo. Si no te despiertas ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Te digo, nunca. Nunca.
Y otra vez, yo sé que algunos aquí no me van a creer. Me van a decir, sí, después de que hagan eso, después de que termine eso, sí lo voy a hacer. Mira, no dudo tus motivos, no dudo tus deseos, pero dudo mucho que va a suceder, porque la Biblia dice que ya es hora de levantarte. No mañana, no después de un mejor trabajo, no después de lo que sea. No me crees a mí, cree a Dios. Despiértate. Bueno, físicamente algunos de ustedes. Y espiritualmente. Ya, hoy, en este momento. Porque si no lo haces ahorita, nunca lo vas a hacer. Y usted no tiene ninguna idea. La tristeza de mi corazón a ver personas que vienen a esta iglesia y dicen que creen en Dios y dicen que quieren servir a Dios y no lo están haciendo porque están esperando alguna cosa en el futuro. Primero, tú estás mal y nunca vas a poder servir a Dios como dices. Y segundo, ¿qué estás enseñando a tus hijos? Ellos están aprendiendo de ti. ¿Y saben lo que están aprendiendo? Dios no es la prioridad, mi trabajo lo es. La iglesia no es mi prioridad, otra cosa lo es. ¿Es lo que quieres enseñar a tus hijos? Claro que no. Entonces ya es tiempo. Ahora, no mañana, no más adelante. Recuerda lo que Dios dijo en Efesios 5, 15 a 16. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esto tiene que ver con el versículo 12 de Romanos 13. Dice que la noche está avanzada, el día final se acerca, el mal está creciendo, el pecado está creciendo. Un día Dios va a juzgar al mundo y su pecado va a destruirlo y llevar a sus hijos para estar con Él para siempre. Cristo va a regresar como juez. ¿Y saben qué? Nosotros no sabemos cuándo esto va a suceder. Pero el día está más cerca que cuando Dios te salvó. El día final está más cerca que hace 8 días. El día está más cerca que ayer. Por eso les ruego, no pierdan más tiempo. Levántense ya. Despiértense ya. Pero lo increíble de este pasaje es que no nos deja sin saber cómo hacerlo, cómo levantarnos, cómo despertarnos. Vemos en último lugar en este mensaje lo que necesitamos hacer para levantarnos y aprovechar bien el tiempo. Es la pregunta que todos nosotros deberíamos tener en este momento. Ok, pastor, me doy cuenta, tengo que levantarme, tengo que despertarme, ya es tiempo, ¿cómo lo hago? La Biblia nos dice aquí en el versículo 12, la segunda parte del versículo 12 hasta el versículo 14. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino en vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Okay, entonces empieza diciéndonos que es necesario desechar las obras de las tinieblas. La imagen de las tinieblas representa las cosas malas, las cosas pecaminosas. Tenemos que desechar las obras de las tinieblas, desechar los pecados, dejarlos atrás. Ya no pertenecemos a las tinieblas, ya pertenecemos a la luz. Pero no solamente nos dice en general desechar lo que es malo, sino el pasaje nos da ejemplos específicos en el versículo 13. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. En primer lugar, para demostrar que estamos despiertos y ya no perezosos en el sueño espiritual, dice que tenemos que desechar las obras de las glotonerías y las borracheras. Estos dos pecados enlistados representan una vida inmoderada y descontrolada. Okay, porque la glotonería es comer demasiado,
más de lo que necesitas, y la borrachera es consumir demasiado alcohol. Obviamente necesitamos entender la pecaminosidad de comer demasiado y beber demasiado. No tenemos el tiempo hoy de profundizarnos en esos temas, pero espero que entendamos que la Biblia es muy clara que esas dos cosas son pecados. Pero Pablo aquí enlistó estos dos pecados, parece, como representantes de cualquier pecado que demuestra una falta de dominio propio. ¿Por qué digo eso? Porque es muy fácil para muchos aquí decir, bueno, eso no me aplica, porque no tengo suficiente comida como para comer demasiado y no tomo. Entonces, eso no me aplica. Pero sí. Piensa más en la categoría que esos dos pecados representan. La falta de dominio propio. ¿Tú demuestras falta de dominio propio en las palabras que salen de tu boca? ¿Tú demuestras falta de dominio propio por vivir de manera desorganizada en cuanto a tus finanzas y tu tiempo? Eso es pecado. Es falta de dominio propio. ¿Demuestras falta de dominio propio en cuanto a cómo tratas a otras personas? Vamos a ser muy específicos, ¿ok? ¿Demuestras falta de dominio propio porque te desvelas en las noches viendo una película o jugando en tu celular o mandando mensajes y así no duermes bien la noche y por eso no puedes trabajar bien durante el día? O porque te desvelas, llegas tarde a la iglesia o duermes durante la predicación. ¿Qué hay de malo con mi iPhone? Nada. Pero cuando te desvelas muchas horas en la noche jugando, mensajeando, eso es falta de dominio propio y estás en pecado. O para los que no usan sus iPhones, ¿no? Eso de ver una película, ya sea Netflix o todo eso que muchas personas ven toda la serie en una noche, ¿no? Es falta de dominio propio. Y especialmente cuando te afecta el siguiente día. Y el siguiente día no tienes muchas fuerzas, estás cansado, no puedes leer la palabra, caes muy fácilmente en pecado. O los sábados en la noche no te preparas para el domingo y vienes aquí tarde, no vienes para la clase, vienes y estás intentando, claro, pero ¿qué hiciste anoche? Entonces no solamente piensa aquí en glotonería, en borrachera, sino pensar en todo pecado que demuestra falta de dominio propio. Y así, eso nos aplica a todos nosotros. Todos. Después dice que necesitamos desechar las obras de las lujurias y las lascivias. O podemos decir, no andar en todo lo que es impuro. Esto también es falta de dominio propio. Cuando caes en tentación sexual es porque no te puedes controlar. Pero aquí es más específico. El pecado sexual. Y dices, bueno, ¿cuál es el pecado sexual? Hoy en día muchas personas dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es? Muy fácil. El pecado sexual es cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Así. El pecado sexual es cualquier relación sexual que no es entre hombre y mujer dentro del pacto del matrimonio. Incluye la fornicación, para aquellos que no están casados, el adulterio, para aquellos que sí están casados, la homosexualidad, lo que tú haces con tu propio cuerpo, en la privacidad de tu cuarto. Todo eso es pecado sexual. También incluye no solamente los actos físicos, sino también lo que pensamos, lo que imaginamos. Esa es la parte muy importante, esa es la parte que no entendemos muy bien. Pero Cristo en Mateo 5 no puede ser más claro. Es obvio para nosotros, cuando una persona en el matrimonio comete el acto físico de adulterio, entendemos que eso está mal. Pero también la persona en este mismo matrimonio que tiene pensamientos sexuales de otras personas, que imagina a una persona de manera inapropiada, es culpable de adulterio. Exactamente como la persona que lo hizo de manera física. No hay diferencia, solamente en las consecuencias. Toda impureza, ya sea externa o interna, es pecado en contra de Dios. Y es parte de la obra de las tinieblas que tenemos que desechar cuando estamos despertados y levantados en vez de dormidos. ¿Cuáles son las imágenes que han pasado por tu mente en esta semana?
Y las dos cosas finales que Pablo enlista aquí, que debemos desechar, son contiendas y envidia, que hablan de la discordia, la división, los pleitos. Una persona que está durmiendo espiritualmente pelea con todos. ¿Ok? La persona que está dormida espiritualmente pelea con todos, familia, iglesia, trabajo, con todos. Cada cosa le ofende, cada persona le molesta, no tiene paciencia, siempre piensa que tiene toda la razón y su opinión es la correcta. Esta persona está dormida espiritualmente. Tenemos que ser honestos, ante todo con nosotros mismos. Porque tal vez tú me dices que la razón por la cual no vienes a algunas reuniones o actividades de la iglesia, o la razón por la cual no te quedas los domingos, es porque estás muy ocupado y tienes mucho que hacer. ¿Ok? O puede ser que la razón verdadera es porque alguien no te cae bien, alguien te ha ofendido, no sientes cómodo hablando con alguien en esta iglesia local. Levántate, cristiano, despiértate, dormilón, no andes en contiendas y envidia y división y pleitos. Desecha esas obras y las tinieblas y vive despertado en la luz. Porque esa es la respuesta correcta. Pablo no solamente explica las maneras en las cuales no deberíamos andar, sino también explica positivamente cómo deberíamos andar. En el versículo 12 dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hermanos, otra vez vean, por favor, los términos de guerra. ¿Estás en la guerra espiritual? Si te das cuenta o no. Y necesitas vestirte con las armas de la luz. Porque tú eres atacado diariamente. Ya por Satanás, o el mundo, o normalmente por tu propia carne. Y tienes que estar preparado para la batalla. Como leemos en Efesios 6, tenemos que poner toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Esa es la clave. No vestirnos en nosotros mismos, sino vestirnos con la armadura de Dios. Con las armas de la luz, como dice aquí, andando como el del día honestamente, que significa aquí apropiadamente. Son armas de la luz, porque no son nuestras armas, sino armas de Dios, y Dios es luz. Y la clave es lo que leemos en el versículo 14, que tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo. Si somos salvos, Él nos ha dado su manto de justicia para cubrirnos de nuestros pecados y salvarnos. Y tenemos que reconocer que ya no pertenecemos a nosotros mismos. Si estamos en Cristo, Él siempre está con nosotros. Estamos en la luz y tenemos que vivir en la luz porque Cristo es la luz. Y al final del versículo 14 dice que no debemos proveer para los deseos de la carne, los deseos pecaminosos. ¿Qué significa eso? Proveer para los deseos de la carne es no batallar en contra de ellos. Es no prepararnos de antemano para no ceder a ellos. Es ponernos conscientemente en el lugar de la tentación. Por eso, muchos padres tienen reglas para sus hijos. Dicen, no puedes salir solo con tu novio o novia. Papá, mamá, ¿por qué? No va a hacer nada. ¿Saben por qué? No proveen para los deseos de la carne. Porque ustedes los tienen, yo los tengo. Y si no estamos preparándonos, si de hecho estamos conscientemente poniéndonos en el lugar de la tentación, vamos a caer, no importa cuánta armadura tienes. O lo que sea tu tentación. No te pongas conscientemente en el lugar de la tentación. Prepárate. No provees para los deseos de la carne. Obviamente el enfoque de la aplicación de este mensaje ha sido para los cristianos ante todo. Esta carta de los romanos fue escrita a la iglesia en Roma, a los cristianos allí. Pero podemos también muy rápido aquí al final de este mensaje pensar en cómo se aplica el tema del sueño espiritual a los incrédulos también. Por aquí nosotros no somos todos cristianos. Tema de incrédulos aquí. Cristo contó una parábola en Mateo 25 que es muy interesante. Habló de 10 vírgenes que tomaron sus lámparas para salir y recibir al esposo.
Mientras esperaban, todos durmieron. Todos estaban en este estado de lo cual hemos hablado hoy. Pero cuando vino el esposo, ellas se despertaron y 5 de ellas, dice las prudentes, se levantaron y tomaron el aceite y arreglaron sus lámparas listas para recibir al esposo. Pero las otras 5, las insensatas, no tenían aceite, no estaban preparadas. Y mientras ellas se fueron para comprarlo, el esposo vino y entró a las bodas con las 5 que estaban preparadas. Y cuando vinieron las otras 5, dice que ellas dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Esta parábola nos habla de la salvación. No todos están preparados para la venida de Cristo. No todos están listos a ver a Dios cara a cara. Los cristianos pueden dormir, aunque no es correcto, pero siempre van a levantarse y ser recibidos por el esposo, que es Cristo. Pero también existen aquellos que no están preparados, que no son salvos y no van a ser recibidos por el esposo en el día final. ¿Y ustedes saben cuál es lo más fuerte de esta historia? Estas 5 insensatas que no estaban preparadas para el esposo estaban en el mismo grupo con las 5 preparadas. Es decir, ellas no se dieron cuenta de que no estaban preparados. Piensa en ti mismo. No supongas que estás preparado. ¿Estás seguro que estás preparado? Porque qué terrible sería oír en el día final, cuando tú estás en la presencia de Dios y Dios te dice: no te conozco. Tal vez los incrédulos aquí necesitan pensar en otra imagen para entenderlo mejor. No solamente que estás dormido, estás muerto. Muerto en delitos y pecados, como dice Efesios 2. Es decir, la realidad es peor de lo que piensas. No solamente que estás estás durmiendo, tienes que ser despertado. Estás muerto y necesitas la vida nueva, que solamente viene por Cristo. Necesitas rogar a Cristo por la salvación que solamente Él puede proveer, para que estés listo en el día final. Para que no estés confiando en ti mismo y en tus obras para la salvación, sino solamente en la persona y la obra de Cristo. Cree en Cristo hoy. Pide por el arrepentimiento para la salvación. Pero terminando, obviamente no podemos olvidar que esas palabras sí fueron escritas a cristianos. Hay muchos hoy en día que reclaman ser cristianos y están durmiendo. Aún hay verdaderos cristianos que están durmiendo. Entonces te pregunto a ti, cristiano, ¿has estado durmiendo? ¿Has estado durmiendo? Levántate ya. Hoy. Tal vez Dios te ha salvado en tu juventud. No pierdes ningún momento. Trabaja ahora por Dios en tus fuerzas. Tal vez Dios te ha salvado más tarde en la vida, pero todavía tienes algunas fuerzas, algunos años. Úsalos para Dios. O tal vez Dios te ha salvado mucho más tarde en la vida y sientes como que no tengas mucho tiempo más. No importa. No importa, usa cada segundo de cada día para Dios. No pierdas ni un minuto del tiempo que Dios te ha dado para trabajar por Él. Puede ser que tú a cualquier edad has perdido mucho tiempo. Tú has perdido muchos años. Pero ya es tiempo de levantarte y usar aún unos pocos días o meses o años que todavía tienes para la gloria de Dios.
Despiértate, dormilón. Levántate del sueño, iglesia de Dios. Levántate del sueño, cristiano. Vive por Cristo mientras todavía hay tiempo y oportunidad. Vamos a orar. Señor, te rogamos con todo nuestro ser y todo nuestro corazón que tú uses tu palabra. Las palabras del ser humano son increíblemente débiles. Las palabras del ser humano no pueden decir lo que necesitamos entender, pero tu palabra sí es poderosa, es inspirada, son tus propias palabras y te pedimos que hoy tus palabras que fueron escritas hace muchos siglos, que pueden ser aplicadas a cada corazón aquí el día de hoy. Señor, que tú levantes a los cristianos, que tú despiertes a esta iglesia, porque hemos estado durmiendo. Lo admitimos, Señor, hemos estado durmiendo. Y tú nos dices de manera tan clara, ya es hora de levantarnos y despertarnos y vivir por ti. Te pedimos que hoy puede ser el inicio de un avivamiento en nuestra iglesia local. Señor, sin duda vamos a ser atacados cuando salimos de aquí. Pero te pedimos que tú nos des fortaleza para empezar hoy con los cambios, a cambiar nuestras prioridades, a demostrar que entendemos la urgencia de vivir por ti ahora. ¿Qué más podemos decir, Señor? Te necesitamos. Necesitamos que tú nos cambies. Te pedimos que tu palabra nos quebranta, no solamente ahora, sino a través de todas nuestras vidas, para que podamos ver el tiempo que todavía tenemos para ti. Levántanos, Señor. Despiértanos de nuestro sueño. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.